programa me hice un machetito para ordenarme. La verdad que me da mucha alegría que podamos estar juntos, vernos las caras y poder darnos un abrazo después de todo lo que hemos vivido estos últimos años. Poder reencontrarnos es algo que moviliza, que llena de alegría y hasta emociona. En primer lugar les quiero presentar a Federico Gómez Álvarez, ya lo he ido presentando, pero es mi nuevo socio, mi socio joven, como me dijeron recién. Es co-director técnico del Laboratorio IAVE, oficialmente desde hace unos meses que completamos toda la tramitación en el Ministerio, pero Federico trabaja con nosotros desde hace ya más de 5 años. Ya lo hemos incorporado con Hugo, lo hemos incorporado a nuestro plantel. Bueno, lo más importante o lo que quería contarles es que cuando tomé conciencia de que el laboratorio IAVE cumplía 40 años, me movilicé y dije, bueno, algo tenemos que hacer, esto es algo para celebrar. El 18 de abril del 1983, con Hugo, firmamos una sociedad civil para ejercer la profesión de bioquímica en el laboratorio IAVE. 40 años son muchos, significan muchos proyectos, mucho trabajo, mucha energía, adaptarnos a muchos cambios de tecnología y cambios de estilo de vida, etcétera, etcétera. Y algo muy importante para nosotros es, empecé a pensar cómo podíamos celebrar todo esto y se me ocurrieron un montón de cosas, un montón de ideas, y lo más importante es poder juntarnos y honrar la vida de Hugo, porque es imposible hablar del laboratorio IAVE sin mencionarlo a Hugo Stanislawska. Él fue el biólogo, él pensó en armar el laboratorio. ¿Te acuerdas, Eduardo? Absolutamente. Cuando nosotros estábamos en Estados Unidos, él pensó tener un lugar armado para cuando regresáramos y pudiéramos trabajar y pudiéramos ejercer dignamente nuestra profesión. Él eligió el nombre, Instituto de Análisis Bioquímico de Endocrinología. Él también eligió el logo, que todavía conservamos. Él fue quien nos enseñó a trabajar en equipo, nos brindó tanta confianza que nos ayudó a desarrollarnos y a descubrir aptitudes que nosotros teníamos latentes. O sea, si hay una cosa que le agradezco a Hugo es que me haya tenido tanta confianza y que me haya enseñado a tener confianza en mí misma. Obviamente no voy a desarrollar el currículum de Hugo en este momento. Su vida fue muy fructífera, se destacó en muchas disciplinas además del laboratorio. El laboratorio IAVE no fue lo único que él fundó y que desarrolló. Pero sí hoy quiero recordar, enfatizar y agradecer todo lo que él nos enseñó. Recordarlo como un apasionado de la bioquímica y en especial de la endocrinología, de la bioquímica endocrinológica. Un apasionado del estudio, de la investigación, de la actualización permanente. Y bueno, con todas estas ideas en nuestra cabeza, pensamos que la mejor manera de celebrar esta trayectoria de 40 años y de honrar la vida de Hugo es con una clase magistral donde todos podamos aprender algo nuevo, llevarnos algún concepto nuevo para nuestros trabajos, nuestros proyectos. Y para ello invitamos al doctor Eduardo Spinelli, quien nos dará esa clase, y Federico va a ser el encargado de presentarlo al doctor Spinelli. Aunque ya la mayoría lo conocemos, pero bueno,
hagamos las cosas por nosotros. Primero le quiero dar las gracias a Miriam, a Hugo, por darme el privilegio de pertenecer a IABE y a Miriam por la confianza que me está brindando ahora. Y bueno, voy a poner todo de mí para estar a la altura de los 40 años de la trayectoria que tiene el IABE, con responsabilidad, compromiso. Y como dijo Miriam, voy a presentar al doctor Eduardo Spinelli. Algunos puntos de su extensa trayectoria. El doctor Spinelli fue becario predoctoral en el Centro de Referencia de Radio Buen Ensayo. Fue becario en la Facultad de Medicina de Dallas, en Estados Unidos. Fue investigador visitante en NIH, Estados Unidos. Es doctor en bioquímica por la Facultad de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis. Fue profesor asistente de endocrinología en la Facultad de Medicina de Ginebra. Fue responsable de la unidad de neuroendocrinología del INVICE, CONICET, sí. Docente investigador de la Universidad Nacional de La Plata. Es especialista bioquímico en endocrinología en el Colegio Bioquímico de la Provincia de Buenos Aires, la Sociedad Argentina de Endocrinología y la Asociación Bioquímica Argentina. Fue director del CENEXA, de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, CONICET. Es investigador superior del CONICET desde el 2018. Actualmente es director de la Maestría Profesional en Bioquímica Endocrinológica de la Universidad Nacional de La Plata. Y ha tenido trabajos originales con referatos y publicados entre 1980 y 2023, 110 trabajos. Así que, gracias, Eduardo, por acompañarnos y por brindarnos esta charla. Gracias, Federico. Es un poco exagerada la presentación. Me pidieron que le dé un poco de letra y le di. Le digo, acórtenlo. Bueno, si lo cortaron un poco, pero no. Bueno, para mí es un gusto estar acá y voy a adicionar una palabrita nada más a lo de Miriam en el IABE, que es lo siguiente. El IABE, como dijo Miriam, comenzó en la idea de Hugo, pero mientras estábamos en el exterior, pero cuando yo fui el primero que volvió del exterior, entonces empezamos en el IABE, la idea del IABE, enfrente a la Plaza San Martín. Yo no sé si los hijos de Hugo se acuerdan de eso. Ese fue un proyecto, una idea de proyecto que luego pasó a constituirse en abril ya con la sociedad formal. Pero ahí es donde empieza o se esboza una primera idea. Después pasó a la calle 58 y después terminó donde terminó. Bueno, no les podrías poner, no los canso más. Sí, a abrir la presentación. Yo los voy a cansar un rato, porque Miriam me pidió que los cansara y que bueno, estoy cansado. Con una actualización, se puede llamar, tal vez sea para algunos sí, para otros no tanto, espero que para varios sean no tanto, sobre la particularidad o la función endógena del tejido adiposo. ¿Se escucha bien o sí? ¿Más cerca? Sí. ¿Y si grito más el micrófono? Eso. Bueno, el tejido adiposo durante mucho tiempo fue nada más que considerado con una función de reserva energética, en términos de lípido, fundamentalmente, y amortiguadora o protectora de los huesos. Sin embargo, a partir del año 1997 en adelante, hasta hoy, se sigue actualizando la función endócrina. Ella fue, digamos, por primera vez publicada en el año 97. Ustedes esto lo podrán reconocer fácilmente. Existen
de acuerdo al sexo o a las hormonas sexuales, una distribución del tejido adiposo blanco, y en este caso vemos el subcutáneo, donde está ubicado fundamentalmente, muy importante sobre todo en las mujeres, y cuando no está inflamado es saludable. Sin embargo, el odioso abdominal o visceral, como ustedes quieran llamarlo, muchos lo utilizan como visceral, es el no saludable cuando está inflamado. Si está reducido, no está inflamado, estamos todos bien. Bueno, esto es un poquito para ver la distribución, si les interesa, respecto al tejido adiposo blanco. Y ahora le digo blanco porque hay más de un tejido adiposo. En este caso estamos hablando del blanco, que es el que en algún momento va a ser el no saludable. Bueno, fíjense que el subcutáneo de nuevo, pero ese tiene una división, que ese es el superficial, ese es bien saludable, pero el más profundo no es tan saludable. Ahí ya se empieza a comportar un poco como el tejido adiposo visceral. Y bueno, como les decía hoy, en cuanto a la distribución, estos que están en la parte glútea y la femoral, sobre todo en las mujeres, es el que en algún momento cuando se inflama es el más complicado. Y bueno, eso genera estos dos tipos de distribución, denominado androide cuando es el visceral, y la obesidad subcutánea ginoide para el caso de la mujer. Es decir, ya les anticipé un poquito lo que era. Bueno, vamos a seguir adelante. Sabemos que la obesidad está relacionada con la genética, obviamente, y factores del medio ambiente. Pero bueno, durante mucho tiempo sabíamos, hasta que apareció la epigenética. Y ahí ya empezamos a entender un poquito más que era la influencia de los factores ambientales sobre el genoma, o sobre la expresión del genoma. Y ustedes saben que cuando se genera la obesidad, obviamente, aumentan los riesgos de morbilidad y mortalidad. En su extremo, cuando estamos en índice de masa corporal mayores de 30, ya la cosa se complica bastante. Bueno, con respecto a la composición, esto es un poquito básico, digamos, desde el punto de vista para tener claro cómo aparecen las células que forman al tejido adiposo. Fíjense que estos son los adipocitos que son uniloculares y por la cantidad de líquido que tienen adentro con un núcleo excéntrico. Pero además se genera dentro de la masa, la masa del tejido adiposo, una infiltración de células de la fracción estomavascular, como células multipotentes o pluripotentes, multipotentes, y de la línea sanguínea. Y aquí es una cosa bastante llamativa, porque no solamente expresan ciertas sustancias, los adipocitos, que son las que ya vamos a ver, sino que tiene, por supuesto, receptores para todas estas sustancias y muchas más que no están incluidas en este esquema, como factor de necrosis tumoral, eso es una citoquina derivada del sistema inmune, pero que comparte, estimula o puede actuar sobre el adipocito también. Y ya van a ver que se repite dentro del adipocito. Bueno, la hormona TSH, para los que, digamos, conocidos dentro de la endocrinología, la hormona tiroidea, y por supuesto las derivadas del páncreas. Pero guarda, también tiene para los corticoides, sustancias antiinflamatorias, y adrenérgicos para las catecolaminas, por ejemplo. Bueno, acá me olvidé de la hormona de crecimiento, pero bueno, son varios. Pero desde el punto de vista de la función endocrina, estas son las importantes
esto se llama adipoquina, porque son derivadas del tejido adiposo. Y algunas comparten, fíjense, bueno, esta no quería mencionarlo ahora, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral más el receptor soluble del receptor, perdón, la fracción soluble del receptor para factor de necrosis tumoral y para la interleuquina 6. Es decir, por eso tiene la doble flecha, porque libera y transporta. Bueno, pero desde el punto de vista de lo que es obesidad y diabetes, o diabetes y obesidad, estas son las dos importantes. Esta adipo-Q es la adiponectina. Y esta otra se llama resistina, que ya se imaginan qué quiere decir, si no la conocían, ¿no es cierto? Bueno, la función endocrina del tejido adiposo, como cualquiera puede imaginarlo dentro de lo que es la endocrinología, puede haber regulación autocrina, es decir, directamente lo que se libera del tejido adiposo actúa sobre los receptores que vimos, sobre el adipocito mismo, o paracrina, ya sobre una glándula u órgano en particular, y por supuesto lo que es clásico de endocrinología, multiglandular en su acción. Las células de adipocitos son originadas por células pluripotentes o multipotentes. Y en un proceso que es determinación, que es la capacidad que tienen estas células precursoras de diferenciarse al linaje celular intermedio del tejido adiposo, que son estas células, las precursoras del tejido adiposo, que ven que ya son células abusadas, son pluripotentes, estas son las multipotentes, como dice acá. Tampoco, ahí está. Y como son células precursoras de adipocitos, se van a diferenciar adipocitos. Y eso se llama competencia, es decir, esta célula que el factor CD34 positivo, la presencia de este factor, más allá de otros que tiene esta célula, que comparten finalmente con el adipocito, le da la competencia para diferenciarse al adipocito. Podría ser llegar al adipocito maduro, como está indicado acá, con la producción de algunas de las sustancias intracelulares, como factores intracelulares, o de liberación, como la leptina y la adiponectina. Y hay dos claves que funcionan regulando este proceso, que son los glucocorticoides y la insulina. Sobre la determinación todavía no está muy claro si estos dos tienen mucho rol. Perdón, fundamentalmente el glucocorticoide, la insulina sí. Pero lo que sí sabemos es que tanto los corticoides como la insulina ayudan fundamentalmente a la diferenciación. Es decir, este paso va a estar acelerado en el caso que haya un exceso de alguno de ellos. Si las precursoras están dormidas, las podemos, en algún caso que haya exceso de glucocorticoides y o insulina, estimular su diferenciación. Por supuesto que cualquier duda, si voy muy rápido, por favor, me paran, yo no tengo ningún problema, contrario. Bueno, y acá ya vamos un poco a qué es lo que ocurre con la expansión del tejido adiposo como masa celular. Fíjense que, bueno, esto es de nuevo lo mismo, los preadipocitos que antes se llamaban así, ahora son células precursoras de adipocitos, generan los adipocitos maduros, y cuando son de pequeño tamaño, eso se llama así, de pequeño tamaño, son o se reconocen porque son insulinosensibles. Y luego estos, como tienen ya la genética para poder ir a la muerte, van a ir a la apoptosis cuando se hagan insulinoresistentes y de gran tamaño.
Esa es, digamos, el camino que siguen para ver renovación del tejido adiposo. Y los que son de pequeño tamaño, es decir, los que son sensibles a la insulina, tienen una particularidad bien importante, dado que aumentan la producción de adiponectina. Ustedes dirán, ¿para qué sirve la adiponectina? Y la adiponectina es estimuladora de la insulinosensibilidad en todo el organismo, en todos los órganos. Pero fíjense que también la parte lipídica del tejido adiposo está disminuida, es decir, los ácidos grasos están disminuidos directamente porque el metabolismo y la capacidad metabólica que tienen estos pequeños adipocitos está reducida. Estamos hablando de un estado de homeostasis, obviamente, ¿no? Y fíjense que la producción de factores proinflamatorios, como son en el caso el factor de necrosis tumoral o el PAI-1, que ese es el inhibidor del activador del plasminógeno, tipo 1, están disminuidos, porque estos son bastante no saludables. Son bastante no saludables. La leptina está baja. La leptina, ustedes saben que es una señal retrógrada para inhibir el apetito. Entonces, mientras está la homeostasis completa, la leptina no tiene por qué estar alta. Pero bueno, tiene sus variaciones diarias y circadianas también. Bueno, también hay una protección a nivel vascular porque el angiotensinógeno, que finalmente termina liberándose para producirse periféricamente en angiotensina 2 o transformarse, también está bajo. Y eso es una protección vascular. Bueno, vale la pena repetir que esto es un inductor de hipertensión, si está elevado. Y bueno, la resistina es la contraria a la adiponectina. Si está alta la adiponectina, en este caso, justamente los insulinosensibles de pequeño tamaño liberan poca resistina. Entonces coopera esta relación a que estos adipocitos sean insulinosensibles. Pero ¿qué pasa en un estado en donde la masa del tejido adiposo se hipertrofia las células adipositarias? Es decir, se expande la masa en función no solo del número, sino del tamaño de la célula adipositaria. Y esto, bueno, lo que dice es que está desplazado hacia donde vimos hoy, en donde en este estado inflamatorio sí son en mayor número presentes los adipocitos de gran tamaño, llevando a un estado de insulinoresistencia generalizada, o induciendo, cooperando con un estado de insulinoresistencia generalizada. Este está al opuesto al anterior, todo lo que estaba bajo está alto, y justamente la que se pierde es la adiponectina, es decir, se pierde en cantidad producida y liberada. Esto es entonces la representación esquemática de un adipocito hipertrofiado insulinoresistente y que caracteriza a la expansión de la masa del tejido adiposo en un estado inflamatorio. ¿Y por qué es importante la relación con insulina y glucocorticoides? Porque se genera un eje endocrino que es la relación entre la leptina y el páncreas, y entre el páncreas y como ya lo vimos hoy, y el tejido adiposo. La leptina es inhibitoria de la insulina producida por el páncreas. Y la insulina liberada por el páncreas es estimulatoria, como vimos, de la diferenciación y aumento de las células del tejido adiposo. De manera tal que cuando aumenta la masa del tejido adiposo en forma hipertrófica, lo que ocurre es que llega un momento que se genera una leptinoresistencia a nivel del páncreas. Entonces el páncreas se descontrola, en cierta forma, no es el único regulador, pero sí uno muy importante. El hecho de no estar inhibido por la leptina en estado de leptinoresistencia
aumenta la producción de insulina y coopera que siga aumentando esto. ¿Sí? Algo muy similar ocurre con el eje adipoadrenal, es decir, adiposo adrenal. La leptina es inhibitora de la producción de corticoides, de glucocorticoides, no de todos los corticoides, de glucocorticoides. Y el glucocorticoide, así como vimos con la insulina previamente, es estimuladora de la diferenciación de la célula y coopera que aumente la masa del tejido adiposo. Esto es clave porque va, como en el caso del páncreas, el estado de leptinoresistencia no se genera solamente en el páncreas, lamentablemente también se genera en la corteza adrenal, de manera tal que el exceso de leptina no funciona y al no estar inhibido la producción de glucocorticoide aumenta, como pasaba con la insulina y el páncreas, y esto se ve de nuevo afectado a que aumente el número de células adiposas e hipertróficas. Y bueno, acá están las dos ejes incluidos, tanto el del páncreas como el de la corteza adrenal, y la leptina indicando las funciones que tiene y cómo se relaciona finalmente. Fíjense, esto ya lo mencioné en algún momento, en el sistema nervioso central, en el hipotálamo, la leptina o el tejido adiposo, fundamentalmente a través de la leptina, es capaz de señalizar inhibiendo el apetito. Bueno, entonces para resumir este proceso, nosotros lo pusimos en este esquema como que el tejido adiposo normal está condicionado por la genética y la epigenética y, entre otras cosas, por una programación nutricional temprana. Esta es muy importante desde el punto de vista del intraútero, que algunas le dan bastante importancia, pero otros no tanto, porque esto ocurre fácilmente de acuerdo a la dieta de la madre, cómo va a influenciar. Nosotros tenemos varios trabajos en los cuales podemos cambiar e darle la impronta epigenética de la madre al feto a través del crecimiento para que cuando se desarrolle y llegue a la adultez genere el síndrome metabólico, ya está marcado, y en algunos casos hasta obesidad. De manera tal que el intraútero es muy importante y está publicado y fehacientemente que ocurre también en el ser humano. Bueno, y la sobrealimentación crónica, ni que hablar. Ese es otro de los factores que está acá llevando a la hipertrofia del tejido adiposo, como vimos, que está caracterizado por un aumento del estrés oxidativo, un aumento de la lipólisis, una hipertrofia, como vimos, de las células adipositarias, insulinoresistentes, y bueno, un cambio con necrosis también, pero que va a estar siempre estimulado por alguna de estas cuestiones y las hormonas que vimos, para que se vayan renovando los adipocitos hipertróficos insulinoresistentes. Y fíjense que, obviamente, como dijimos, baja la producción de adiponectina y aumenta la lipotoxicidad en función de este estado inflamatorio. También las otras adipoquinas se ven aumentadas. Pero esto es una cosa importante, que estuvo muy presente, y nosotros la teníamos más presente que antes de la COVID, que es ustedes, eso lo han recontra escuchado por todos lados, lo saben, que la obesidad es un factor en contra o desfavorable para el desarrollo del COVID, y sobre todo para la supervivencia del paciente. Y bueno, se hablaba de la tormenta de citoquinas, ya fueron cansadores con la tormenta de citoquinas. Pero bueno, porque como este es un tejido inflamado, lo que tiene es una infiltración del tejido del sistema inmunológico a través de los macrófagos fundamentalmente, que son los que producen las citoquinas en este caso, porque estas no son adipoquinas, sino que estas son verdaderamente citoquinas, como el factor de necrosis tumoral,
la interleuquina 6, que son proinflamatorias y van a cooperar para que esto siga exacerbándose. ¿Por qué? Porque no solamente están en la periferia, sino que infiltran a la masa del tejido adiposo, de manera tal que empieza a actuar un sistema, digamos, casi paracrino entre los dos, entre el sistema inmunológico y el sistema adipositario. Bueno, los efectos sistémicos más resumidos que puede ocurrir en este estado, lo vamos a ver acá abajo, que es la generación de hígado graso por un aumento de la producción de glucosa y lípidos transformados dentro del hígado, disminuye la captación por la insulinoresistencia de glucosa a nivel muscular, hay apoptosis de células beta a nivel del páncreas, por lo cual disminuye la secreción paulatinamente de insulina, o la secreción por muerte de esas células. Pero recuerden que el desarrollo de diabetes tipo 2 requiere la sustitución posterior del tratamiento con insulina para que pueda seguir sobreviviendo esa persona. La función cardíaca, por supuesto, por un aumento del riesgo de isquemia, como vimos con la hipoxia que hay, y la disfunción endotelial, que ahora vamos a ver algo más, lo vamos a ampliar, porque coopera este proceso coopera con las placas o ateromas a nivel ya del endotelio vascular. Y acá hay una importante vía de resaltamos la vía de señalización de la insulina, dado que en estado homeostático, la insulina, a través de ciertos mediadores como la fosfoinositoquinasa 3, mediadores intracelulares, aumenta en esta cadena la producción de óxido nítrico. El óxido nítrico sabemos que es antiinflamatorio, es vasodilatante y proangiogénico. Eso es muy importante, porque cuando hay insulinoresistencia, esto ya no actúa, esta señal está disminuida o bloqueada, dependerá del estado, por lo cual el óxido nítrico no se va a producir en cantidad apropiada y eso va a aumentar la inflamación, va a aumentar la apoptosis generalizada. Disminuye la angiogénesis y por lo tanto no hay una preservación de la estructura vascular apropiada. Ustedes saben que las estatinas a través del bevalonato son capaces de inhibir esta línea, por lo cual son bastante cooperantes para restablecer la insulinosensibilidad, al menos parcialmente. Bueno, y esto es lo que les decía con respecto a una particularidad ya a nivel vascular del tejido adiposo, en este caso el perivascular, y fíjense que está dividido de acuerdo topográficamente a qué zona del organismo nos estamos refiriendo. Perdón. De manera tal como las carótidas, la parte torácica, la abdominal y la femoral son las más importantes desde el punto de vista vascular. Fíjense que la relación que existe es la siguiente. Esto es el lumen y tenemos adipoquina porque tiene tejido adiposo perivascular pegado al lado externo del vaso, y además de las células adipositarias. Por supuesto hay otro tipo de células que las pueden ver todo acá, pero bueno, lo importante es que esto genera, o en el estado homeostático, una buena circulación sanguínea. Sin embargo, ¿qué es esto? El estado fisiológico. Pero si hay en hipertensión, lo que aumenta son las citoquinas proinflamatorias que actúan en forma paracrina.
Pero ya, como lo vimos, lo mencioné en algún momento en uno de los esquemas, aquí es cuando llega ya a haber infiltración hacia el lumen del tejido adiposo, con el aumento de toda la adipocitoquina proinflamatoria y la generación de la placa lípida. Entonces, en el estado homeostático, más o menos esta no tiene un buen foco, pero bueno, esto es lo que ocurría, y acá es todo el desastre que ocurre con el aumento del estrés oxidativo y la inflamación severa. Y acá hay una cosa importante, ustedes recuerdan que el factor inhibidor de plasminógeno, de la activación del plasminógeno tipo 1, está relacionado con el sistema, por supuesto, plasminógeno-plasmina. Y este tiene su origen en el tejido, cualquier tejido, tanto a nivel del tejido como a nivel celular. Cuando el hipertrófico adipocito libera mucho PAI, mucho factor, esto se inhibe. Este factor inhibe esta producción. Y al mismo tiempo, entonces, disminuye la plasmina y aumenta la fibrina, además de la metaloproteína del tipo tisular que generan la base celular generalizada de cualquier tejido. Es decir, la base celular no. Sí, la base celular en función de darle una particularidad muy importante a cada tejido para que pueda desarrollarse un órgano. Bien, aumenta la fibrina y además la alfa-2 antiplasmina y la matoglobulina alfa-2. Y eso que lleva, junto con el exceso del inhibidor de fibrinólisis, a que la fibrina no se degrade y por consiguiente aumente la trombosis. Esa es una de las características más importantes para poder entender el esquema anterior. Este es el proceso por el cual, no solamente el único, pero es uno de los que coopera para la trombosis. Bueno, entonces, un tejido adiposo, un individuo normal, tiene una infiltración de tejido del sistema inmunológico, pero normal. Sin embargo, en ciertos fenotipos de obesidad, como es el exceso de glucocorticoides en el caso de Cushing, el exceso de andrógenos, que hoy no vamos a entrar mucho en detalle, como lo ocurre en el ovario poliquístico, esto ya es más conocido, las dietas desbalanceadas con exceso de carbohidratos, fundamentalmente, porque durante muchos años se dijeron, comemos mucha grasa, no, es el carbohidrato. ¿Por qué? Porque el carbohidrato es metabolizado luego a líquidos. Perdón. Bueno, y eso, resumidamente, es lo mismo que vimos antes, cómo actúa a nivel periférico en distintos órganos. Ahora, esto es lo más importante en cuanto a la actualización. ¿Por qué? No todo el tejido adiposo es funcionalmente malo para el organismo, como fue originalmente a medida que fue conociéndose la obesidad, pensando que era el desastre. Y bueno, acá viene algo que es muy llamativo, pero ya en el año 98, en una de los volúmenes de Science, se publicó este trabajito. Era un informe. Science, recuerdan que tiene artículos grandes y algunos de divulgación. Este era uno de divulgación justamente, en donde ya proponían cosas conocidas. No estaba proponiendo nada, pero sí lo resaltaba, que la mitocondria podría jugar un papel muy importante en el futuro para poder entender cómo poder tener una terapia antiobesidad. Esa era la idea de esta divulgación. Ya se conocía que el frío, es decir, estar expuesto a una temperatura ambiente que sea baja, va a generar el aumento de producción
por las neuronas periféricas fundamentalmente, de catecolaminas como noradrenalina. Y eso lleva a que dentro de la mitocondria los ácidos grasos estén modificando la producción de esta proteína desacoplante UCP, o UCP1 particular, porque hay varias UCP. En la cadena respiratoria y la UCP están muy interrelacionadas, y lo que se conocía mucho era la parte de este lado. Es decir, que esto funcionaba en cuanto a que los electrones que estaban, digamos, moviéndose o movilizándose en la cadena respiratoria generaban el depósito de ATP, es decir, de la energía, dentro de la célula. Pero si aparece esta proteína desacoplante, que se expresa fundamentalmente por ácidos grasos y la catecolamina, aumenta la producción de esta proteína desacoplante y este sistema se ve desplazado hacia este otro sistema, que es que los nucleótidos se ven estimulados para producir aún más UCP1, y esto hace que, en vez de generarse un aumento de una reserva de ATP, los electrones funcionen en este circuito y la energía que se desprende no vaya a ATP, sino que se exprese o salga en forma de calor de la célula. Bueno, esto fue lo que le llevó a, porque eso coincide este año con los primeros trabajos que reportan la aparición de el reconocimiento de una proteína desacoplante que funcionaba a nivel, que funciona a nivel de la mitocondria. Bueno, este es el tejido adiposo blanco normal y este es el otro tejido adiposo que no es el blanco sino el marrón normal. Es decir, eso lo sabíamos, que existía el pardo o marrón y el blanco, y eso es fácil. Ahora, fíjense que la diferencia, pocas mitocondrias en el tejido adiposo blanco y muchas mitocondrias en el tejido adiposo pardo o marrón. Bueno, y eso lleva a que este tenga la facilidad de depositar ATP en forma de energía, y este justamente porque expresa en la mitocondria aparece la UCP1 y es la que es el tejido que puede liberar energía en forma de calor. Es decir, es parte de un tejido saludable, si funciona de esa manera. Fíjense que las características celulares son adipocitos de pequeño tamaño, en el caso del adiposo marrón, contra adipocitos de mayor tamaño. No son los hipertróficos solamente, en este caso son los normales, pero quiero que en estado normal se diferencie el tamaño de uno blanco y uno marrón. Y bueno, esto llevó a que por el año 2012, 2014, por ahí, Batman descubre o muestra que el tejido adiposo marrón en los humanos adultos, controles y por PET, exposición de positrones, alta densidad de positrones, se pueda determinar dónde está el tejido adiposo marrón. Pero fíjense que si los calentamos, es decir, los ponemos al adulto a las altas temperaturas, no voy a saber, 7 grados externa, ya desaparece la expresión del tejido graso. Es decir, el frío lo estimula y el calor inhibe la expresión del tejido adiposo marrón. Bueno, pero eso no termina ahí, porque Bateman lo que propone es que en el ejercicio el tejido muscular libera una mioquina que se llamó, o la llamó él, irisina. Iris no es una diosa, pero sí es una mediadora, lo griego, ¿no? La mitología griega, mediadora entre los dioses y el pueblo.
por eso, digamos, la llamo glicina, porque es una mediadora entre el tejido muscular y el tejido adiposo. Disculpame, Eduardo. Sí. Dicen que es una proteína. Sí, es una adipoquina, es proteína. Sí. Está dentro de, perdón, es una mioquina, quise decir. Está dentro de las proteínas, en este caso, derivada del tejido muscular. Y fíjense que él lo que propone es que esta glicina lo que va a hacer es tomar al tejido adiposo, algunas células del tejido adiposo o precursoras, y la glicina la estimula a que pase a tejido adiposo marrón. Es decir, hace una diferenciación del tejido blanco en marrón, el cual está enriquecido, por supuesto, de células propias del tejido marrón, con alta concentración de mitocondrias. Bueno, pero también hay una propuesta que esta acción de la glicina puede ser que actúe directamente a través de una estimulación de los preadipocitos, en realidad de las células precursoras, para que den este beige. Y ahora les digo por qué beige. Y si no, que hay precursores de los beige que la glicina lo llevan a lo que le dice el programa termogénico para dar adipocitos beige. Es decir, que acá tenemos la tercera clase de adipocitos. El blanco, el beige, porque es el diferenciado de blanco a marrón o a pardo, y el ya conocido o previamente conocido, el pardo. Bueno, este es un resumen de lo que puede ocurrir. Fíjense que esto es interesante porque las células progenitoras de adipocitos, en este caso ¿cómo se llaman? Los ramos o marrones, provienen del mismo precursor de células del tejido muscular. Así que ya acá hay una relación ya de las células precursoras. Unas van a dar el tejido muscular y otras van a dar, de acuerdo a los factores que intervengan en este proceso de diferenciación, para dar el tejido de la célula adipositaria marrón. Bueno, este es lo que propone que el adipocito blanco se transforme en el beige y que estén interrelacionados por la glicina y la nutrición. ¿Qué quiere decir? El aumento de la sobrealimentación va a llevar a inhibir este proceso de transdiferenciación, de manera tal que se va a acumular los hipertróficos. Y bueno, en este caso de este lugar, es para el caso del tejido perivascular, a través de los progenitores correspondientes que están íntimamente relacionados con las células, y esto es importante también, las células mesenquimatosas productoras de tejido vascular, de endotelio fundamentalmente. De manera tal que, bueno, fíjense que todo este conjunto explica un poco o resume un poco todo lo que estuvimos viendo. Nada más que sabiendo que a partir de diferentes células progenitoras podemos llegar a tener esto en estado normal o en estado complicado. Y bueno, esto nos lleva a decir que en la actualidad lo que más importante es estudiar todo el conjunto. Aunque si no se estudian las diferentes partes en forma individual, no se puede armar el conjunto, así que es un círculo. Y justamente esta es lo que representa la ómica, y algún desorganizador, o la sobrealimentación, la epigenética en general, o la hormona, exceso de alguna hormona o déficit de alguna hormona, va a llevar a que la parte ómica principal, que es la del genoma y el epigenoma, pueda ser modificada, modificándose la transcripción, proteínas en este caso, y generando un metabolismo que no es el apropiado. Esto obviamente yo lo estoy refiriendo a la adiposidad.
Pero bueno, esto ocurre, la ómica ocurre en cualquier célula del organismo. Así que bueno, ahí les doy las gracias y termino. Y si tenés la posibilidad de alguna citoquina proinflamatoria o adipocitoquina proinflamatoria, acceso para poder medirla, por supuesto. Pero no está tan desarrollado, aunque sí está desarrollado, pero nosotros no tenemos desarrollado esa metodología. Está muy simplificada porque ahora existen por ELISA, pero de una gotita de sangre, que no hace falta poner suero ni nada. Una gotita de sangre y tiene un plex de 15 adipocitoquinas proinflamatorias. Eso lo tiene Tecnolab, que lo tengo parte, Federico va a poder el año que viene escuchar algo en la maestría, porque la gente de Tecnolab va a venir a explicar un poco ese proceso. Pero sí, lo que está más cerca o que está más cercano a medir y no es tan importante es la leptina, porque la leptina uno la ve. No es por decirlo, ¿no? De alguna manera. Y la leptinoresistencia presente, porque si es un obeso es que hay leptinoresistencia. De manera tal que lo que sí sería bueno es disponer. Eso sí. Sobre todo para que vaya en conjunto con el hombro. Porque si yo tengo uno malo y la adiponectina baja, estoy seguro que eso va camino a la diabetes. Diga. Sí, ¿hay alguna relación entre el tipo de ejercicio y la liberación de glicina? ¿Del tipo? El tipo de ejercicio, no. Aeróbico, anaeróbico, No. resistencia. Hasta ahora no está demostrado que sea uno u otro más eficaz que el otro. Lo que todavía existe en duda es el mecanismo de acción. Si bien acá en este esquema está simplificado, llamémosle, el mecanismo de acción de la glicina, porque es bastante complejo la cuestión, ¿no? Transdiferenciar la célula. Pero bueno, eso digamos, esto está expresando lo que ya sabíamos, ¿no es cierto? Ahora lo que está expresando cuál es el mecanismo. Pero que el ejercicio era el óptimo para reducir o prevenir ciertas cuestiones en obesidad, ya se sabía, ¿no? No sabíamos cómo. Diga. ¿Puede haber exceso de masa grasa sin que esté inflamada? Yo te diría que si hay exceso de tejido adiposo graso, hay una pequeña inflamación. Dependerá de cuán grande es esa expansión de la masa. Pero a todo el mundo le preocupa eso, porque dice, sí, tengo un poquito de tejido abdominal. Y sí, lo tenés con la inflamación que corresponde. Por ahí no tenés una gran expresión, pero la tenés. La inflamación está. Vas a encontrar una eritrosedimentación que esté alrededor de 8, 9, no llega a pasar mucho de 10. Y bueno, ese ya es, no es lo mismo que una eritrosedimentación de 2 o 3. No sé si te contesté, pero sí. El que está en exceso está un poquito o mucho inflamado. No, porque hay casos de obesos que no tienen un síndrome metabólico o así parámetro. Yo lo conozco. Si dicen, yo no lo conozco. No, está metabólicamente sano. Exacto. Obeso sano, perdón, obeso sano depende del tejido subcutáneo. Metabólicamente sano Sano. desde un punto de vista del laboratorio, en los parámetros que se miden habitualmente, no midiendo citoquinas, obviamente, pero... No, claro. Claro. Sí, igual- Mirándolo y midiendo lo que se Y pueda. esperar y seguir midiendo porque
Yo tengo un montón ahí, creo que todos tenemos un montón de pacientes obesos, o decir, este tiene que dar pésimo, le da todo mejor que vos, pero vos seguirlo en el tiempo que, como te dice Eduardo, va a terminar apareciendo. En general, lo primero que empieza es aumentar la insulina y después todo el zafarrancho. Recuerden que el tejido adiposo subcutáneo interno, ese puede estar aumentado o no, pero el que es saludable es el externo. El interno, no. Y si empieza de a poco, va a desarrollar ciertos síntomas clínicos. Lo que decía del laboratorio, en el mismo laboratorio puede que vos veas en un par de mediciones que vengan una vez por año, que vayas viendo, y lo que vas a ir viendo es lo que te decía Eduardo, que la insulina lentamente va a empezar a subir, va a cambiar el índice OMA y a partir de ahí la insulina se Bueno, ahí entramos en una discusión. Yo no mido insulina. ¿No te gusta? No me gusta. No te O sea, sirve, ya tengo vale. de todos los bioquímicos mirándome. Muy mal hecho. Mal En hecho. realidad, lo del OMA es un tema también, porque lo ideal sería hacer 3 OMA, pero es un modelo matemático. Lo ideal No, está bien, pero está involucrado en ese modelo matemático, está bien estudiado, que uno de los factores claves es la insulina, el valor de Sí, insulina. para mí el diagnóstico de síndrome metabólico, insulina resistencia es clínico, no bioquímico. Entonces no necesito medir insulina a un paciente que viene obeso, dislipémico. No, por eso te digo, es lo mismo que me pidiera leptina, no te sirve. Igual estamos en el instituto bioquímico, así que Por no eso puedes. no. Semejante cosa. Está súper claro, tío. Está suspendida la reunión, claro. ¿Cuántos médicos además de vos? Ella dos. Voy a hacer una Sirve para el grupo poblacional, no para el paciente. No. la ósea, que el 10-15% de los adipocitos. Totalmente. Pero no quería involucrarte en lo tuyo. Te dejo para una presentación tuya. Podemos seguir haciendo, podemos seguir celebrando los 40 años con nuestras No, charlas. yo pongo el sistema cardiovascular porque es el que está involucrado en el síndrome metabólico y de obesidad. Me ocupo más de eso. Es decir, del tuyo conozco muy poco, conoce un poco más de Baba. No, pero es muy interesante también porque se infiltra con Por macrófagos, supuesto. genera interleuquinas que inducen la formación de hueso, aumentan la absorción, se asocia con osteoporosis. Es parte de la consecuencia. ¿Estás en comunicación con Martín Rumbo? Sí, sí. Yo le hice un vínculo con Milón en el hospital italiano y están en un proyecto que ya está muy adelantado con respecto al sistema inmunológico en los cánceres de sangre. Y eso que vos decís a Milón le va a interesar mucho, de manera tal que podrías hablar con Martín para, si te interesara, hacer algo en común. Porque Milone va a estar realmente muy interesado. Jorge Milone, lo conocen, o al menos de nombre, fue en el COE el que empezó a hacer los trasplantes de médula ósea, de células nerviosas. Y junto con él nosotros hicimos un proyecto de ley que fue aprobado en el año 2004, que era para generar en el INPICE un banco de células progenitoras para los trasplantes. Y pudimos, digamos, persuadir positivamente tanto a la Cámara Provincial Legislativa, diputados y senadores, salió por unanimidad. Y el amigo Felipe Solá le hizo así. ¿Por qué? Vas a buscar. No, vos sabés que nosotros lo Hay pensamos. Cucay, ¿no pasó en Cucay? Por supuesto, no, en Cucay no, porque en Cucay es un registro nada más. Vos sabés que justamente ahí la pifió, qué bueno, me acuerdo de un poco triste, ¿no? Porque la pifió el fundamento del veto
fue que se superponía con el INCUCAI. Y el INCUCAI es una informática. Y esto era un banco de células adentro de un freezer. Sé que no tenía ni siquiera asesores. Bueno, la cuestión que, digamos que la causa, no la cuestión, fue que Ginés González García no podía permitir que se inaugurara, o por ley, el de la provincia antes que el de Nación, que fue en el hospital pediátrico, en el Garro. Y ese salió al año siguiente. El nuestro salía. Y ese fue la orden política a Felipe Solá para que la vea. Y nos quedamos con las ganas con Jorge Milones llorando en los rincones. Porque la verdad que, al menos para la provincia, hubiese sido bien. No digo que llegara a España, mucho menos. Pero podrían haber existido en el futuro los dos. Pero claro, había un comercio bastante importante con los bancos privados. Y eso jugaban en contra. Y alguna relación con el señor también había. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. Los invitamos a